Hermano, súplica del pecador arrepentido por restaurar su comunión con Dios. Salmo 51, verso del 1 al 9. Este es un salmo de penitencia, ¿no? Hay muchos salmos de penitencia en los salmos escritos. Y este salmo 51 es uno de ellos. Salmo de penitencia. Si hablamos de penitencia, ¿qué podemos decir que es una penitencia? Se dice que una penitencia es un acto en que los pecados son confesados, restaurando la comunión con Dios, ya que el pecado rompe la comunión con el Señor. Si cuando hablamos de penitencia, es aquella confesión que nosotros hacemos. Y en la Biblia tenemos una promesa, allá en 1 de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es un verso de penitencia. Nos insta a confesar nuestros pecados. Yo creo que día a día nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, todos los días. Todos los días tenemos que confesar los pecados, porque todos los días nosotros faltamos. Si alguno no ha faltado en un día, puede decir levante su mano. Pero la realidad es que todos los días nosotros fallamos. Por esa vida que llevamos dentro de nosotros, esa naturaleza que nos impulsa a hacer cosas que no queremos, pero las hacemos. Cuando vamos al Salmo 51, ahí en sus Biblias, hay un título que dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Así es el título que dice la Biblia Reina Valera. Pero hay un subtítulo allí en sus Biblias que dice al músico principal, Salmo de David. Y hay allí un mensaje que dice: cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Así que este Salmo 51 fue escrito por David, pero tiene un contexto histórico. Siempre les he dicho, cada texto, sea en argumentación, sea en poesía o sea en narrativa, siempre hay un contexto histórico por la cual se escriben las cosas. Y este Salmo 51 se escribe por algo que había sucedido en la historia. Entonces, cuando hablamos de la historia, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David se quedó en casa. Si había guerra, David mandó a todo su ejército, mandó a sus generales, y David se quedó solo en el palacio, se quedó ocioso sin hacer nada. No explica por qué se quedó, ya que su lugar estaba junto a las tropas. El rey siempre iba a la guerra y él se quedó en el palacio. Si hubiese estado ocupado, quizás su pecado no habría ocurrido. Por eso es que siempre nos mandan como cristianos a estar ocupados, porque cuando estamos ocupados, nuestra mente está trabajando. Nuestra mente está ocupada en la obra del Señor. Cuando usted está trabajando en la obra, usted está ocupado. Cuando usted tiene un trabajo secular, usted está ocupado. Pero cuando usted está desocupado, la mente está ociosa, está sin hacer nada. Y allí es cuando la mente está en blanco y vienen los ataques del enemigo. Y el enemigo entonces coloca tentaciones en nuestras mentes, coloca tentaciones indebidas en nosotros, y entonces somos empujados a cometer pecados cuando estamos sin hacer nada. Por eso es que no hay que estar ocioso, hay que estar trabajando en la obra del Señor, hay que estar haciendo algo, porque cuando estás distraído, tu mente está trabajando. Cuando la gente comete pecado es porque está sin hacer nada. Cuando la gente hace cosas indebidas delante de Dios es porque está sin hacer nada delante del Señor. El Salmo 51, ya hemos mencionado su contexto, que está escrito en el mismo Salmo. Los reyes orientales, estaba leyendo sobre los reyes orientales, ¿no? Los reyes orientales tenían un poder sobre la vida y la muerte. Sus deseos eran órdenes. Se cumplía su palabra
Y era un poder soberano total, era un poder absoluto que tenían los reyes orientales. Ellos decían, hagan esto y lo hacen, hagan aquello y lo hacen, maten a tal y lo mataban. Tenían una dictadura total, los reyes orientales, sobre su pueblo. Ellos tomaban decisiones como dioses, como ellos querían. Ellos eran los supremos, esos eran los reyes orientales. Pero no así con los reyes de Israel. Los reyes de Israel tenían libertad. Los reyes de Israel, a diferencia de los orientales, estaban limitados por algo, y era por la palabra de Dios. Sí, los reyes orientales se guiaban, los reyes de Israel se guiaban ¿por qué? Por la palabra de Dios. Los orientales no. Los orientales eran su propio Dios. Entonces David estaba desocupado, conocía la palabra de Dios y violando la palabra de Dios cometió pecado. Teniendo la escritura profética, teniendo el mensaje de Dios, él tomó una decisión de pecar conociendo el mensaje que él ha transmitido. Era el rey de Israel, era un hombre de Dios, y él violó la palabra del Señor. Entonces, el Salmo 51 tiene un contexto. Allí está la figura de los que ya les mencioné, ya les definí penitencia, les mencioné el contexto histórico como tal, les mencioné los reyes orientales y los reyes de Israel, la diferencia de uno y otro. Los reyes orientales tenían absoluta libertad. Los reyes de Israel estaban sujetos a la palabra. Aunque habían algunos reyes en la Biblia, cuando leemos los libros proféticos, algunos hacían lo malo y otros hacían lo bueno, ¿verdad? Lo han leído en los libros de los reyes, que este hizo lo malo. Después dice otro, este hizo lo bueno. Así dice el historial de los reyes de Judá y de Israel. Los que hacían lo bueno eran los que se sometían a la palabra de Dios. Y el que decidía hacer lo malo, aún conociendo el mensaje de Dios transmitido por sus padres, tomaban la decisión de hacer lo malo. Entonces, basado en este contexto, el Salmo 51 es una oración pidiendo perdón por haber pecado. ¿Qué pasó en la historia? Vamos a mencionar la historia, porque para entender el Salmo 51 hay que conocer la historia. Y esa historia está en 2 de Samuel, el capítulo 11. Si quiere lo busca, aquí está escrito todo. En 2 de Samuel dice el capítulo 11, el 1 al 3, que David salió al patio de su palacio y David vio con codicia a una mujer hermosa que se estaba bañando. Sí, como cualquiera de ustedes que sale a su patio y ve a una vecina que se está bañando con un tambor y una totuma en el patio de su casa, porque por las tuberías no llega agua. Y entonces tienen que llenar pipotes con cisterna. Y esta mujer se está bañando y usted sale a horas de la noche, curiosamente, cuando hace así, ve a esa vecina que es hermosa, de gran semblante, un cuerpo precioso, y usted entonces es tentado. Al rey David le sucede esto en los primeros 3 versículos. Y comienza a indagar y averiguar, y en el versos 4 y 5 de este capítulo 11, David descubre que la mujer que le gusta era casada. Le dijeron, mira David, esa mujer es hermosa, pero esa mujer está casada y su esposo se llama Urías. Y es uno de los jefes principales de tu ejército, está peleando allá en la batalla por ti y por la nación de Israel. Y es un líder. Y esa es la esposa. Está sola en la casa. Y entonces David, sabiendo que era casada, persiste en tenerla. Eso es 4 y 5. Y dice la historia bíblica en el verso 5 y 6 que David entonces la mandó a buscar. Él era el rey, correcto. David decía, yo quiero a esta, aquella y aquella. Y me la traen. Y él la tomaba para sí, para su servicio, para el servicio en el palacio, en desobediencia para con Dios. Los reyes
en la antigüedad tomaban la decisión de tener mujeres. Dice que Salomón tuvo, ¿cuántas mujeres tuvo Salomón? Tuvo 1,700 esposas y 300 concubinas, 1,000 mujeres a su servicio. La gente por allí dice, no, pastor, pero es que uno puede tener bastantes mujeres porque ahí Salomón tuvo 1,000 y nosotros hoy también podemos tener. ¿Qué hay de malo en eso? Recuerden, era en ese tiempo bajo la ley. Esa decisión de Salomón fue un acto de desobediencia, tomar mujeres extranjeras y traérselas para su palacio. Dios le había prohibido a él que matara a los reyes, también matara a toda la gente y a las mujeres, no se las trajera para su palacio. Y como eran hermosas, él se las traía para su palacio y las iba acumulando y llegó a tener 1,000. Pero en este caso, David estaba en el palacio y entonces las mandó a buscar. Dice la Biblia que tuvo intimidad, tuvo relaciones sexuales con Betsabé. Y dice la Biblia que entonces la mujer quedó embarazada. Esto es un problema. ¿Qué pasa cuando un muchacho tiene una novia y queda embarazada? Es un problema. No se puede ocultar. ¿Cómo ocultar una barriga? ¿Cómo ocultar una barriga en una muchacha? Díganme, muchachos, ¿cómo ocultar una barriga en las muchachas? ¿Será algo que se puede ocultar? Algunas se ponen unas tremendas fajas, pero la barriga va creciendo. Y en 9 meses, ¿cómo ocultar una barriga con una faja? Algunas toman la decisión de abortar para ocultar eso, pero es un mayor pecado, es un asesinato. El aborto es un asesinato. Entonces David intenta ocultar el pecado, dice el verso 7 al 11. ¿Qué hace David? Vean la malicia de él, versos 7 al 11, vean su malicia. Él dice, me buscan a Urías para que se tome unos días libres, les regalo el fin de semana. Estoy parafraseando, ¿no? El verso 7 al 11, eso fue la primera intención de él ocultar el pecado. Llamó al marido para que viniera y le dijo, anda a tu casa para que tomes unos ratos y descanses y estás con tu esposa. Dice el verso 7 al 11 que Urías era tan fiel al rey David que él decidió no ir a su casa a estar con su mujer. No quiso ir, se quedó en una habitación del palacio porque él tenía que proteger al rey. Qué fidelidad al rey, ¿no? Qué fidelidad. Le da permiso para que vaya a estar con su esposa un fin de semana y él no va, se queda cuidando al rey en una habitación del palacio. Como Urías no fue, dice el 12 y 13, que él sigue intentando ocultar ese pecado y entonces llama a Urías y se pone a tomar un whiskycito con Urías. Y toma whisky con Urías, y toma whisky con Urías, y toma whisky con Urías, y se emborracha Urías. Y entonces David dice, estoy listo. Este borracho sí va a buscar mujer, porque hombre borracho lo primero que llega a la casa es buscando a la mujer. Y dice la Biblia entonces que en esta segunda ocasión, 12 y 13, Urías se quedó en el salón, en la habitación del palacio y no fue a buscar a su mujer. ¿Qué hombre tan fiel fue Urías? ¿Y qué hombre infiel se mostró David? Y en tercera ocasión dice, bueno, ya sé lo que vamos a hacer. Llamó al general y le dijo, mira, llévate para la batalla Urías y ponlo al frente de la batalla y que los soldados lo dejen solo. Déjalo al frente, donde está la batalla recia, y lo deja solo. Porque su intención era que al frente de la batalla el enemigo iba a matar a Urías. Y entonces una flecha alcanzó a Urías y murió Urías. Con premeditación de David. Cuando muere Urías, ¿qué dijo David? Oculté mi pecado. Estamos hechos. Muerto el pollo, me quedo con la gallina. Así el dicho, algo así dice un dicho, ¿no? Bueno, algo así, por ahí vamos. Muerto el marido, me quedo con la mujer. Está preñada, el hijo que viene es mío. Y sigue esta mujer siendo para mí Betsabé. David, luego de la muerte del esposo, toma a la mujer para él. Esto desagradó al Señor. Él quiso ocultar el pecado. ¿No saben ustedes que a veces usted y yo, cuando cometemos errores, siempre la naturaleza pecaminosa busca e intenta ocultar lo que hacemos? Cuando usted hace algo indebido, aún los niños siempre cuando hacen algo indebido buscan esconderlo. Usted no ve que usted tiene una torta de chocolate en la nevera y sale, y el niño cuando usted no está abre la nevera y le mete el dedo a la torta de chocolate.
y se llena todos los labios de chocolate. Y entonces llega la mamá y preguntan: ¿quién fue el que me agarró la torta de chocolate? Y el niño, con los labios todos llenos de chocolate, dice: ay, mamá, yo no sé. Y le echa la culpa a otro. Si son hermanitos, le echa la culpa siempre entre los hermanitos al que es más inocente. Al que es más inocente, los más vivos le echan la culpa: fue tal. David, en la historia, quiso ocultar su pecado y dice que a Dios no le gustó. La Biblia dice aquí en el Salmo 51 que un profeta, el profeta llamado Natán, le denuncia el pecado oculto a David. Si David recibe una palabra del profeta Natán, una anécdota de un hombre rico y un hombre pobre. Vean la anécdota, se la voy a dar parafraseada. Había un hombre rico que tenía muchas vacas. Y ese hombre rico tenía la posibilidad de disfrutar de ellas. Pongámosles que tenía 5,000 vacas. Pero había un hombre pobre que tenía una sola. Y era el vecino de este hombre rico. Y un día llegaron muchas personas amigas del rico a visitarlo. Y él tenía que matar una vaca. Y tenía que escoger una de sus 5,000 reses. Pero él fue y mandó a buscar la única que tenía el pobre. Y se la quitó. Así que el pobre quedó sin vaca porque le quitó la única. Y entonces Natán le está contando esto a David. Y David se pone furioso con esta anécdota, con esta historia que le cuenta Natán. Y dice que David se estremece. Y David viene y dice: el que hizo esa acción, ese hombre rico, merece ser castigado porque lo que hizo es una maldad. Y viene el profeta y le declara: ese hombre que hizo eso fuiste tú, David, porque tú, teniendo muchas mujeres a tu servicio, fuiste y le quitaste la única que tenía Urías, que era un hombre fiel a tu servicio. El que merece el castigo eres tú. Entonces David declara un castigo al hombre rico que no tuvo misericordia en el verso 5 y 6. Y David es aquel hombre que merece ser castigado. Vemos que todo pecado que nosotros cometemos, yo digo siempre que el que es nacido de nuevo, es decir, la persona que tiene el Espíritu Santo, el que tiene a Cristo de verdad en su corazón, cuando hace algo malo lo siente. ¿Oyeron? Lo siente. Cuando Natán se le presentó a David para acusarlo por su pecado, había pasado ya un año. Si ya había pasado un año, la mujer ya había dado a luz. Había pasado un año de esto. Ya tenía un año de muerto Urías. Y en ese año David tenía ¿cómo podemos decir? Un remordimiento de conciencia. Porque en el Salmo 51 él lo dice. Tenía un remordimiento de conciencia. Él estaba mal en todo ese año por lo que había hecho. Y necesitaba una exhortación. Y vino Dios y utilizó al profeta Natán. David se arrepiente de su pecado, pero aún así sufre consecuencias de su error oculto delante de todos públicamente. Dice allí en el 12, del 10 al 15, lo estoy mencionando, ustedes lo pueden leer en sus casas, todo 2 Samuel capítulo 12. Dice la Biblia que este niño que él iba a tener con Betsabé, dice que murió. Sufrió una consecuencia. Si David sufre la consecuencia, el niño muere. El niño tuvo que morir. Y aún las mujeres que tenía David, dice la historia que eran tomadas y abusadas públicamente delante de los ojos de David, para que él sintiera el mal que él había hecho. Dios le perdonó el pecado a David, pero él vivió consecuencias. El pecado que nosotros cometemos, amado hermano, Dios te perdona cuando tú lo confiesas. Pero hay circunstancias, hay ocasiones donde nos vienen consecuencias para enseñarnos que no podemos volver a cometer ese tipo de pecado. Anoche me hacían esa pregunta en el taller sobre los mormones, de que si hay consecuencias en nuestras vidas por los pecados que cometemos, si una persona
por el pecado que cometió, vienen consecuencias sobre su niño y puede vivir consecuencias sobre sus hijos. Yo les dije en algunos casos, porque la Biblia dice, ¿verdad? El profeta Ezequiel dice que cada quien llevará su propia culpa. Si la culpa del padre la tiene el padre y no el hijo, y la culpa del hijo la lleva el hijo. Los hebreos, los judíos decían que los padres comían uvas agrias y a los niños les daba de entera. Era un decir judío, hebreo, no era bíblico. Ellos decían que el padre que hace algo la paga a su hijo. Ellos tenían ese refrán, pero no es así. Entonces Ezequiel, en su mensaje, él les dice: no, el padre es responsable de su propio pecado ante Dios y el hijo es culpable de su propio pecado ante el Señor. No es que todos los pecados que cometemos nosotros los van a pagar los hijos, ¿no? Cada hijo es responsable. Hay padres que son pecaminosos, hay padres que llevan una vida de desobediencia y tienen hijos y son unos hijos honestos y buscadores del Señor. Es decir, que no es que el hijo va a ser así porque el padre es así. Hay un mal decir entre nosotros que es: no, ese niño es así porque el papá es así. No, eso es una mala declaración. Cuando una persona dice: no, es que ese niño es así porque el papá es así. No, eso puede cambiar. El niño puede decidir por tomar su propia vida, tomar un camino distinto, aunque el padre ha sido muy, muy malvado y muy perverso. Entonces me hacían esa pregunta, y en la Biblia, si hay acciones que Dios trae consecuencias sobre nosotros, por lo menos cuando se toma la cena del Señor indignamente, que vemos allí en Corintios 11, ¿no dice la Biblia en Corintios que por tomar la cena indignamente hay algunos debilitados, hay algunos enfermos y algunos han muerto? No dice así el texto, pero ese tipo de indignidad con la que la persona toma la cena del Señor es un tipo de indignidad que al Señor, nuestro Dios, en realidad lo ve como algo desagradable, una insistencia en ese creyente en cometer ese hecho pecaminoso, que Dios permite entonces debilidades, enfermedades y en ocasiones muerte. ¿No se acuerdan ese pasaje de Juan 9, donde dice que el hombre ciego allá en Juan capítulo 9, que le hacen la pregunta: ¿por qué este nació ciego? ¿Lo han leído? ¿Por culpa de sus padres? ¿Por culpa de él? ¿De quién fue la culpa? Y entonces Jesús responde: no, él nació ciego, no fue culpa de su padre ni de su pasado, simplemente él está así para que la gloria, para que Dios sea glorificado. Entonces, cuando alguien tiene una situación o una enfermedad, hay ocasiones donde no debemos estar declarando que es por culpa de sus padres, pero hay ocasiones donde es una determinación de Dios. Pero nosotros como cristianos jamás podemos emitir juicio y decirle a alguien: él está pasando eso, es porque él hizo algo malo. Jamás somos Dios, nunca diga eso. El que tiene la autoridad de saber cuando le pasa a alguien porque él lo manda, porque lo manda Dios, es Dios mismo. Entonces el pecado David lo confiesa, y entonces llegamos ahora al Salmo 51. El Salmo 51 muestra el sentido de culpa. Culpa es cuando tú cometes una falta ante Dios y tú sientes en ti mismo que has hecho mal. La Biblia dice que cuando una persona comete pecado y es cristiano, se siente mal. Si tú te sientes mal cuando cometes pecado, es porque eres cristiano. Pero si tú no te sientes mal cuando cometes pecado, es porque se pone en duda que eres cristiano. Entonces, un hecho de culpa, un sentido de arrepentimiento: Dios mío, me arrepiento por lo que hice. Y hay un sentido de restauración. Tres cosas: culpa, arrepentimiento y restauración. Esto lo vemos en el Salmo 51. Esto lo vemos aquí en el Salmo 51. Aquí vemos el resumen en la lámina. Se cometió el pecado, David quiso ocultarlo, Natán lo denuncia y él confiesa su pecado. Esta es la moraleja y los principios lo que vemos en la vida de David. La culpa, el arrepentimiento y la restauración es la estructura del Salmo 51. La culpa de David, su arrepentimiento y su restauración. ¿Qué perdió David cuando cometió pecado? ¿La salvación o la comunión? Okay, vamos bien en el orden. Estamos asimilando el mensaje cada día. Cuando usted peca, usted pierde su comunión con Dios. Y es cuando usted escucha al cristiano decir: oye, es que me siento mal. Yo voy al culto y no siento nada. El director lo hizo mal.
no llevaba el tono en los cantos. El mensaje no me llegó. Ay, ese culto estuvo aburrido. El culto no estuvo aburrido. Todos los hermanos que estuvieron presentes sentían la presencia de Dios porque están en comunión con Dios. El que no siente nada es el que se siente mal, y el que no siente nada es porque su comunión está rota, porque está cometiendo hechos pecaminosos y no los ha confesado y está él mal con Dios. Pero siempre buscamos echarle la culpa a alguien y venimos al culto. Ay no, esos directores no me gustaron. Ay no, esos especiales no me gustaron. Ay no, el mensaje del pastor, ay no me gustó hoy. Y comenzamos a ver detalles en todo el culto, amado hermano, y echarle la culpa a los demás. Tenemos que examinar que cuando le echamos la culpa a los demás, siempre ¿cómo dice el dicho? Todos los dedos, más dedos apuntan hacia ti. Más dedos apuntan hacia ti. Entonces, versículo 1 y 2. Ubíquense allí, ahora sí vamos a entrar. 30 minutos de desarrollo, el Salmo 51. 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Aquí vemos una estrofa, verso 1 y verso 2. Y en la primera estrofa vemos a David implorando misericordia de Dios. Cuando uno hace algo malo, uno lo siente, y uno cuando ora, mire, uno se quebranta. Usted se quebranta y usted implora: Dios mío, perdóname por lo que hice malo. Si usted ha nacido de nuevo, le pasa así. Cuando comete algo o hace algo que no debe hacer, usted se siente mal, porque el Espíritu Santo está dentro de usted, y por eso es redarguido por el Espíritu de Dios en su vida, y usted comienza a implorar misericordia de mí, o misericordia a Dios. Entonces en el verso 1 y 2 vemos a un David que él exclama: ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la piedad a tus piedades, borra mis rebeliones. Hay tres palabras allí que sobresaltan. ¿Cuáles son? Borra, lava y limpia. ¿No son sinónimas las tres? Borro, lavo y limpio. ¿Y qué imploraba él? La misericordia de Dios para que esas tres acciones pasaran sobre su vida. Él se sentía sucio. Cuando usted comete pecado, usted se siente sucio, uno se siente sucio. Y entonces usted va a orar y dice: yo no quiero orar. Y usted le da una responsabilidad para que la haga en la iglesia, y usted dice: no, yo no quiero hacerlo. Y usted le da una responsabilidad para que cante, y dice: no puedo. Porque cuando una persona ha cometido una falta ante Dios, se siente mal. Pero Dios te ama. Dios te ama. Y cuando tú imploras la misericordia de Dios, Dios te perdona. La segunda estrofa viene el reconocimiento de David, versos 3 al 6. Hay un reconocimiento. El verso 3, allí en sus Biblias, si lo llevan conmigo, el verso 3 dice: mi pecado está siempre delante de mí. ¿Lo leen ahí conmigo? Verso 3. ¿Verdad? Porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué David estaba diciendo eso? Porque él tenía un año sin haber confesado el pecado. Un año viviendo con Betsabé. Y un año con su conciencia atacándolo. Y él dice que un año tenía él con su pecado. Hay cristianos que tienen pecados escondidos. Pueden pasar un mes, pueden pasar un año, pueden pasar 2 años o 3 años con ese pecado oculto. Pero si eres cristiano, te lo quiero decir, Dios te está martillando la conciencia todos los días para que tú le pidas perdón a Dios y renueves tu comunión con Dios. Porque hay cristianos que tienen su comunión rota. Hay cristianos que son cristianos, son salvos, nacieron de nuevo,
pero su comunión está rota porque están viviendo vida pecaminosa. Y antes de que venga el Señor, ellos van a volver a tener comunión con Dios, porque Dios se va a encargar de eso. Reconocimiento del pecado, verso 3 al verso 6. Dice el 4: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. He tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Vemos aquí esta declaración que está haciendo David. Contra ti he pecado, verso 4. He pecado, si le había sido contra el prójimo. Algo que me llama la atención es que, ¿contra quién pecó David? Mató a Urías y se tomó a, ¿cómo se llama la mujer? Betsabé. La dejó embarazada, la tenía embarazada. El pecado fue contra el prójimo. ¿Y por qué David entonces aquí en este verso 4 dice: contra ti solo he pecado? Porque el texto nos revela que cuando tú pecas contra tu hermano, tú pecas contra Dios. Ay, ay, ay. Cuando tú pecas contra tu hermano en Cristo, contra tu prójimo, contra tu vecino, cuando tú pecas persona a persona contra alguien, tú estás pecando contra Dios. Es un pecado directo contra el Señor. Así que toda falta que cometemos entre nosotros, unos a los otros, ese pecado es tomado por Dios con un pecado que es contra Él. Por eso David dice: contra ti solo he pecado. El 5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Si la persona no es que nace por maldad, por los pecados de su padre, sino que uno mismo nace en pecado desde el vientre de nuestras madres. Porque ahí dice el texto, se puede entender mal. Cuando leemos el verso 5 dice: he aquí en maldad he sido formado. Podemos decir: en maldad he sido formado. He sido formado por la maldad de mi mamá y de mi papá. Y ellos se juntaron y nací yo. Pero por la maldad de ellos, en su maldad yo nací. Por eso podemos entender ese verso: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cuando mi mamá quedó embarazada, mi mamá estaba en pecado y mi papá estaban en pecado, no yo. Así se puede entender ese verso. Pero el verso no dice eso. El verso dice que en el vientre de nuestras madres, nosotros en el vientre éramos pecadores. Porque traemos el ADN, la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva. Cuando Adán cometió el pecado, ese ADN pecaminoso se transmite en nuestros cuerpos, y mientras que nosotros vamos procreando, por eso dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No, tendría que decir el texto: por cuanto Adán pecó, estamos destituidos de la gloria de Dios. El texto dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado de Adán, Dios lo toma colectivo, como que es pecado de todos nosotros. Todos nosotros somos pecadores, aunque usted no estuvo allá cuando Adán cometió el pecado. Entonces nosotros desde el vientre somos pecadores. Un niño es pecador. La mujer que esté embarazada, lo que tiene adentro, ese niño es pecador. Pero no se puede arrepentir un niño en el vientre, no se puede arrepentir. Tiene 1 año, no se puede arrepentir. De 2 años un niño no se puede arrepentir porque es un niño. Y si un niño muere de 2, 3 años, ese niño, esa alma y ese espíritu van a la presencia de Dios, porque los niños son del Señor. Cuando ya llega a cierta edad de adulto, entonces cuando tenemos convicción de pecado, es cuando nosotros tenemos que tomar la decisión por Cristo, invitar a la gente a que se arrepienta, porque los niños son de Jesús. Y Dios está acumulando allá en el cielo las almas de su pueblo. Aún no es que haya almas niñas y hay almas adultas y almas ancianas. El alma no tiene tamaño, hermanos, como decía ayer. El alma no tiene tamaño. El alma que ustedes tienen es un alma, y el alma de un niño es un alma, y el alma de uno que está en el vientre, que la madre lo aborta, es un alma, es un espíritu de vida. Pero no hay tamaño, no hay edad en el alma y el espíritu. Todas son almas y espíritus, son, como decía, estándar. El alma y el espíritu son estándar de todos nosotros. Ay, no, un alma de niño en el cielo, un alma de anciano, un alma de un viejito chocho. No, Señor. Cuando usted sale del cuerpo, su alma y su espíritu no tiene edad. Lo que tiene edad es este cuerpo que cambia, le salen arrugas, se le cae el pelo, se deteriora.
Este cuerpo que va al polvo de la tierra y los huesos se desaparecen. Así que, amados hermanos, reconoció su pecado en el verso 3 al 6. Y en el verso 7, él reconoce que tiene una necesidad. Necesidad de una limpieza interna y profunda. Así se estructuran las estrofas. Esta estrofa del 7 al 9. Cuando usted comete un pecado, usted se siente sucio. Y usted quiere que Dios lo limpie. Y usted llora. Y usted ora. Y usted le dice a Dios: Señor, límpiame. Señor, límpiame. Y usted pide perdón. Y con el primer perdón que usted pide, ya Dios lo perdonó. Pero ¿qué hacemos nosotros? Pedimos 50, 100 veces el mismo perdón. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra conciencia redarguidos. Nos sentimos mal. Pero el primer intento de perdón que tú dijiste: perdóname, Señor, ya Dios te perdonó. Pero porque como tu conciencia te redarguye por lo que hiciste, tú sigues: perdón, Señor, perdón, Señor, perdón, Señor, perdón, Señor. Pero eso ya es nuestra naturaleza, nuestra conciencia humana. Pero desde el primer momento que tú dijiste: perdón, Señor, Dios te perdonó. Entonces hay una necesidad, versos 7 al 9, ahí en sus Biblias. ¿Cómo dice la primera parte del verso 7? Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo era una rama, ¿no? Era un grupo de ramas que eran manojos de una planta y se utilizaban en las ceremonias. Y cuando estaba el tabernáculo, para limpiar las piezas del tabernáculo, se utilizaban hisopos. Hay unas cositas por allí que venden también en las farmacias que llaman hisopos también, ¿no? Que usted lo compra y usted dice, ¿verdad? ¿Para qué son los hisopos? Para limpiarse los oídos. En la Biblia habla de esos hisopos, pero hay unas ramas grandotas donde los sacerdotes cargaban esas ramas y limpiaban los utensilios del altar, todo lo que estaba en el tabernáculo. Entonces David conocía ese contenido histórico de lo que era el tabernáculo, y entonces David recuerda eso en su pecado y le dice al Señor: Señor, límpiame con hisopos y seré blanco. Dice allí como la blanca nieve, o lávame más y más, blanco como la nieve. Entonces eso lo exclama en el verso 7. Y vean lo que dice el verso 8. Hazme oír gozo y alegría, y se regredarán los huesos que has abatido. ¿Por qué él dice hazme oír gozo y alegría? Hazme oír gozo. Cuando una persona comete un pecado y usted viene y le dice: te perdono, ¿cómo se siente usted? ¿Ah? ¿Eso no le da gozo y alegría? Cuando usted tiene una deuda muy grande y usted no la puede pagar, que para pagarla necesita 1 año o 2 años, y esa persona a la cual usted le debe le dice un día: hermano, en el amor de Cristo te perdono esa deuda. Usted se pone bravo. ¿Ah? Usted está escuchando algo que le produce gozo y alegría. Por eso David dice: hazme oír gozo y alegría, porque David quería escuchar que Dios le dijera: perdono el pecado que cometiste de asesinato cuando mataste a Uría, perdono porque adulteraste con Betsabé, una mujer casada, te perdono. Y David decía: hazme oír tu perdón hacia mí para yo tener gozo y para yo tener alegría. Entonces eso lo exclama el verso 8. Y el verso 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Allí vemos esa estrofa clamada por una limpieza profunda. Cuando usted hace algo indebido, usted siempre se siente sucio, pero usted le pide perdón a Dios. Hay cristianos que cometen pecados escondidos. Hay cristianos que adulteran, o hay cristianos que fornican escondidos y vienen y andan con sus vidas quizás tranquilas. Pero si son cristianos, algo en su mente les tiene que estar hablando Dios y estarlos redarguyendo del pecado que han cometido. Y tienen que pedir perdón al Señor. No sé qué consecuencias pone Dios en las personas que cometen pecado y que lo ocultan por un tiempo y luego lo confiesan. Dios sabe cómo trata con cada quien. La Biblia habla de disciplina. Dios disciplina a cada quien como Él quiere.
Seguimos en la siguiente estrofa del 10 al 12. Cuando usted pide perdón y usted le pide a Dios que lo limpie, ¿qué usted quiere retomar? El deseo de retomar de nuevo la comunión con Dios. Verso 10. Restaurar comunión con el Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es un canto, ¿no? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. De ese versículo sacamos ese canto. Entonces, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Él le está pidiendo a Dios: Señor, yo quiero renovar mi comunión con Dios. Cuando una persona se aleja de la iglesia y se va de la congregación, y usted observa a esa persona que se va, siempre la gente alega que no se va porque no le gustan los cultos, o porque se va porque no le gusta el pastor, o porque se va porque no le gusta cómo se dirigen los cultos. Y cuando la gente se va, es decir, muchos se van tranquilamente y van bien, y en otras iglesias están sirviendo a Dios. Pero hay algunos que se van y no van a ninguna iglesia, no se están congregando en ninguna iglesia. Y cuando usted viene a observar la vida de esas personas que se van de iglesia y comienza a observar lo que están haciendo, y llevan vidas pecaminosas y están cometiendo pecado, porque han roto su comunión con Dios. Quiero decirle que aún puede haber gente dentro de estas paredes, gente que está aquí ahorita, gente que viene a los cultos, que su comunión con Dios está rota. ¿Y qué es lo que rompe la comunión con Dios? El pecado. Es decir, que podemos decir que pueden haber cristianos dentro de un local, cristianos evangélicos, que están pecando delante del Señor ocultos, están fallando, y vienen al culto todos los domingos. Y usted los ve y le dice: hermano, bendiciones. Y él le responde: aleluya, gloria a Dios, santo, santo. Pero hay vidas pecaminosas. Y si hay vida pecaminosa, de repente lo que se hace en el culto, podemos cantar, podemos orar, podemos expresar participación pública. Pero cuando una persona tiene pecado, entonces dice que esa persona tiene su comunión con Dios rota. David sabía eso, y David dice, sentía deseo de retomar de nuevo su comunión con Dios. Verso 10. En el verso 11, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Este versículo se ha tomado para sacar unas falsas enseñanzas de que cuando un cristiano peca, se le sale el Espíritu Santo. Y después se reconcilia y le vuelve a entrar el Espíritu Santo. Y al otro día pecó y se le volvió a salir el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que Dios es un Dios de guachafa? Que se le sale el Espíritu, que se le mete el Espíritu, que se le sale el Espíritu. Eso no es así. Pero tomando este versículo que dice: no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Verso 11. En el Antiguo Testamento, el Espíritu entraba en los siervos que Dios utilizaba. Es decir, el Espíritu entraba en los profetas, estaba en una profecía, Dios los utilizaba y el Espíritu salía. Dios utilizaba a sus siervos en el Antiguo Testamento y el Espíritu los usaba y luego el Espíritu salía. Algunos lo usaban de manera permanente y tenían días y meses usándolos Dios con el Espíritu Santo allí, y el Espíritu estaba en ellos siempre, siempre, siempre. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, bajo la gracia, la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y que ya el Espíritu no es como el Antiguo Testamento, sino que el Espíritu permanece en nosotros para siempre. Entonces David lo que dice aquí: no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. David lo que estaba diciendo es: yo no quiero dejar de servirte, yo no quiero dejar de trabajar en la obra, yo quiero que me sigas utilizando, yo quiero que renueves mi comunión, y yo quiero retomar eso de nuevo, mi Señor, porque por lo que hice tuve una ruptura. Cuando una persona peca, Dios no fluye en su vida. Cuando una persona anda con pecados, es decir, lo que hace no se siente, porque no hay fluidez de Dios en su vida, porque está sirviéndole a Dios con pecado. Entonces, en el verso 10, él está diciendo: no me quites de ti, o me quites de mí el Espíritu, porque él tenía él conoció un hecho histórico. ¿A quién conoció David bien? ¿Cuál rey conoció David bien antes que él? ¿Cuál rey? El rey Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl pecó, Saúl no quiso renovar su comunión con Dios, Saúl no quiso reconocer su falta. Y dice que Saúl, Dios entonces le
quitó su Santo Espíritu y Saúl perdió la comunión con Dios. Eso lo entendía bien David porque él vivió en ese tiempo. Y él lo que está diciendo, a mí no quiero que me pase igual como Saúl. Yo quiero que me renueves, yo quiero renovar mi comunión con el Señor. Entonces algo así pasó aquí cuando él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vean, el pecado quita el gozo. El pecado te quita la sonrisa, te ofrece la salvación. Y la restauración de la comunión te devuelve el gozo y la sonrisa. Usted fácilmente sabe cuando un cristiano anda mal. ¿Por qué sabe cuando anda un cristiano mal? Porque se lo ve en la cara. Cuando un cristiano quizás esté cometiendo hechos pecaminosos, usted lo ve en la cara. No quiere venir al culto. Y usted le dice, vamos a la iglesia. Ay, no quiero. Vamos a una actividad. Ay, no voy a ir. Ay, no quiero ir, me voy a quedar en la casa. Y empieza a poner excusas. Cuando una persona está cometiendo pecados, no quiere congregarse porque se siente mal. Y en la cara se le ve en su rostro que ha perdido el gozo y la alegría. Pero cuando un cristiano está activo en comunión con Dios, ¿usted lo ve cómo? Con gozo, lo ve con alegría y lo ve siempre gozoso en Cristo Jesús. Entonces, en esta estrofa, él desea retomar su comunión con Dios. ¿Qué pasa cuando usted retoma su comunión con Dios? En las iglesias, cuando alguien comete un hecho pecaminoso, en las iglesias se les quitan las responsabilidades. No la salvación siempre la tiene porque se la da Dios. Pero cuando alguien comete pecado, se le quita la responsabilidad, se le dice, no vas a participar por estos 3 meses, o no participas por 1 mes, o no participas por 6 meses. Pero cuando una persona pide perdón y se reconcilia, y esa persona retoma la comunión con Dios, entonces ¿qué hacemos? Restauración del compromiso con el Señor, estrofa del 13 al 15. Te restauramos la actividad, se te ve que has vuelto a tener comunión con Dios, estás buscando de nuevo al Señor. Entonces, como se te ve ese cambio en tu vida y tu comunión ha sido restaurada, entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace el liderazgo de la iglesia? Comienza otra vez a dar responsabilidad. Lo que tenías antes lo puedes retomar otra vez. La responsabilidad que tenías o el ministerio lo puedes retomar otra vez, porque estoy observando que te has arrepentido, estoy observando que estás de nuevo en comunión con Dios, y entonces el Señor te devuelve lo que se te había suspendido en la iglesia, o lo que se te había suspendido de parte de Dios, sea un ministerio o sea cualquier cosa. Versos 13 al 15, ahí en sus Biblias, por favor. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué dice David aquí con este término entonces? Relacionado con lo anterior, cuando David entonces restaura su comunión con Dios, ¿qué pasa? Entonces puedes enseñar. ¿Qué dice el verso 14? Líbrame de homicidios. Él sabía lo que había hecho, había asesinado a Urías. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Es decir, que no solo iba a enseñar, no solo enseñaré, sino que iba a cantar en mi ministerio de adoración del Señor. El 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. 3 términos hay aquí. ¿Cuáles son? 3 verbos. Enseñaré, cantará y publicará. Estos son acciones de ministerio. Cuando una persona restaura su comunión con el Señor, Dios le devuelve su ministerio y vuelve a ejercer función de ministerio, de ministro de Dios. Cuando tiene un tiempo de vida pecaminosa, no ejerce su ministerio. Pero cuando se renueva y renueva su comunión, se le vuelve a dar el ministerio. Se le vuelve a entregar la responsabilidad. Y aún Dios le da otras responsabilidades. Porque Dios es así. Si restauras tu comunión, Dios te restaura el servicio al Señor. Y el 16 y el 19, ¿cómo termina aquí? Es la última estrofa del 16 al 19, la última estrofa del Salmo 51. Hay una práctica de una adoración verdadera. Ahora, ¿cómo se describe la práctica de la adoración verdadera? Aquí hay tres versos que enlazan una idea con la otra. El primero dice, porque no quieres sacrificios que yo daría, no quieres holocausto. ¿Qué hacían en el Antiguo Testamento la gente para dar a Dios? Todos los días mataban un cordero,
sacrificaban un animal. Todos los días sacrificaban ofrendas de animales, ofrendas de animales. Ellos pensaban que por traer ofrendas de animales, con eso agradaban al Señor. Y parece que hoy la gente piensa así también. Hay gente que anda pecando, y hay gente que anda haciendo hechos pecaminosos y tiene su comunión rota con Dios. Pero ¿qué hacen? Voy a dar una buena ofrenda en la iglesia evangélica, porque con dar una buena ofrenda en la iglesia evangélica, ese tipo de personas se sienten bien. Hay gente así hoy, sí o sí, que piensan que por dar buenas ofrendas en la iglesia evangélica, ya Dios los perdona y ya están bien con el Señor. Así dice aquí este texto, que la gente era sacrificio de animales. Y entonces Dios les dice, yo no quiero sacrificios de animales. Si su comunión está rota, si ustedes llevan una vida de pecado, a mí no me interesa lo que están haciendo. A mí no me interesa lo que hacen en el culto, no me interesa las alabanzas y la adoración que hacen en el culto, no me interesan los especiales, no me interesan los cantos, no me interesan sus mensajes, no me interesan sus teatros, eso no me interesa. Si ustedes tienen su comunión rota con Dios, eso a mí no me interesa, dice el Señor. Dios lo que dice es, renueva tu comunión con el Señor primero, es lo que Dios dice. Entonces leamos la siguiente parte, 17 y 18. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú. ¿Qué es lo que busca Dios de ti como cristiano? Que vengas y pases y cante un canto bonito, que vengas y que des una buena ofrenda, que veas y que hagas una buena actuación de teatro, que vengas y digas un buen poema, que participes en una actividad y que todos te vean. Eso es activismo, eso es actividad religiosa. A Dios lo que le interesa es que tu corazón sea humilde, que tú estés humillado delante del Señor, que tú como cristiano de verdad te estés arrepintiendo de tus pecados. Porque es triste que a veces en las iglesias evangélicas a nivel mundial, para no decir, vaya, la Pascua, hay gente que están ministrando en las iglesias, se están cantando, están danzando y tienen hechos de vidas pecaminosas. Hermanos en Cristo, hermanas en Cristo que están fornicando, hermanas que cantan adoración en los cultos y entonces usted las ve metidas quizás en un hotel con un hermano cometiendo hechos de fornicación, y al siguiente domingo usted ve a la misma hermana en Cristo o al mismo joven en Cristo que suben a la iglesia a ministrar alabanza y adoración al Señor y están cometiendo fornicación. Entonces, la actividad que usted pueda ver en la iglesia no indica que una persona esté bien con el Señor. Si usted ve a alguien que participa siempre, eso no quiere decir que está bien con Dios. Hay personas que quizás están sentadas, que no están pasando aquí arriba y no están participando y están mejores en comunión con Dios que cualquiera de los que participan activamente todos los domingos. ¿Me están entendiendo el mensaje, verdad? Me captan la idea, ¿no? Eso es lo que quiero, que me capten a la idea. Entonces, aquí dice el pasaje. Yo lo que quiero es un corazón contrito y humillado. Yo lo que quiero es que ustedes se arrepientan de corazón. Yo lo que quiero es que ustedes me pidan perdón por lo que están haciendo. Yo lo que quiero es que ustedes me pidan perdón por lo que están haciendo mal. Si tienen faltas, si tienen rabia, si tienen odios, si están bravos con algún hermano en Cristo, si están bravos con un familiar, si no le hablan a alguien, yo lo que quiero es que ustedes se humillen y pidan perdón a Dios y se arreglen con su familiar. ¿Me captan la idea? El último verso, que es el 19. Vean que Dios nos menosprecia entonces al final lo que hacemos en el culto. Qué bello el texto, ¿no? En realidad Dios nos menosprecia lo que hacemos en el culto. Al principio dice, yo no quiero activismo religioso. Si ustedes de corazón se arrepienten, renuevan su comunión con Dios. Pero después que ustedes renueven su comunión con Dios, entonces dice aquí el verso 19. Entonces, vean ahí la acción. Después que se renueven en comunión con Dios, como David lo hizo, entonces te agradarán los cultos, te agradarán los poemas, te agradarán los teatros, te agradarán los especiales, te agradará la alabanza, te agradará la adoración, te agradará entonces. ¿Por qué? Porque renovaste tu comunión con Dios. ¿Cuál es la verdad en este poema, en esta estrofa? Lo que quiero decir, que Dios te dice que cuando vayas a presentar algo al Señor, primero renueva tu comunión con Dios. Porque si la vienes a presentar y tu comunión con Dios está mal, lo que hagas aquí a Dios no le interesa. Si vas a dar una ofrenda
queriendo comprar a Dios y la vas a traer y tu comunión está mal con Dios, esa ofrenda a Dios no le interesa. Pero si tú renuevas tu comunión con Dios y estás bien con Dios, tú traes la ofrenda y a Dios le agrada. Es lo que dice esta estrofa. Porque dice entonces: te agradarán los holocaustos de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre el altar. Cuando el corazón internamente está humillado sinceramente delante de Dios, todas las demás actividades externas que hagamos a Dios le agrada. Qué bello es el Señor. Todo lo que hagamos externamente le agrada a Dios cuando tú internamente te renuevas. Por eso que le dice la Biblia en Romanos 12:1: he aquí, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es el verdadero culto. El verdadero culto es tu vida, no es lo que hacemos aquí. Aquí es reunirnos un domingo y hacer una actividad, pero el verdadero culto es el que tú ofreces lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, donde tú estés, que tu vida siempre está en comunión con el Señor. Entonces, lo que Dios quiere es eso, vidas restauradas. Si hay algún pecado, alguna falta, algo que hemos cometido ocultamente, Dios dice: confiésalo. Dios es bello, Dios es hermoso. Si algo haces, si algo has hecho, pídele perdón a Dios. ¿Qué te cuesta? Humíllate. No seamos orgullosos y soberbios, humillémonos y digámosle al Señor: Señor, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti. Como dijo el hijo pródigo era escogido, el hijo pródigo era salvo, el hijo pródigo se fue a una provincia apartada y desperdició todos los bienes. Se rompió la comunión con el Padre, no su salvación. Pero el Padre lo estaba esperando todos los días, siempre. Y cuando el hijo vuelve y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Dice que el Padre le dijo: ven, hijo. Y el Padre lo perdona y manda a hacer una fiesta y a vestirle, porque siempre fue hijo. Aun cuando estaba ahí era hijo, y cuando se fue a otra provincia a vivir en pecado, siempre fue hijo, porque hijo siempre es hijo en Cristo. Y aunque tú puedas tener tu comunión rota con Dios, si recibiste a Cristo de corazón, siempre eres hijo. Pero Dios lo que quiere es que te restaura tu comunión con Dios, para que el Señor pueda usarte grandemente. A veces decimos: Señor, yo quiero que me uses, pero no quieres reconocer tu pecado. No quieres renovar tu comunión con Dios. Así que, amado hermano, este es el mensaje que les traía yo a cada uno de ustedes. Ahí está en resumen. David implora la misericordia de Dios en la primera estrofa. David entonces reconoce su pecado, reconoce la necesidad de una limpieza. Él desea retomar la comunión porque había perdido la comunión por su pecado. Y luego, cuando su comunión es restaurada, entonces es restaurado su compromiso con Dios. ¿Quieres servirle en la iglesia a Dios? Tienes que estar bien en comunión con el Señor. Y por último, la práctica de la adoración verdadera que Dios quiere es: si estás bien tu corazón en comunión con Dios, todo lo que traigas a Dios le agrada. Pero si lo que tú traes, tu comunión está mal y tú traes algo a Dios, a eso a Dios no le interesa. Así que, amados hermanos, que Dios nos siga bendiciendo. Jóvenes, juveniles, adultos, niños, pidamos perdón a Dios cada día. Todos los días pidamos perdón por lo que hacemos. Si te sientes redarguido por algo que has hecho mal, pide perdón. ¿Y qué dice el texto? Que cuando uno falta al hermano, ¿a quién falta? Cuando uno falta al prójimo, ¿a quién falta? Cuando uno falta al vecino, ¿a quién falta? Por eso David decía: contra ti he pecado. Y fue contra Urías y tomó a Betsabé. Así que, amados hermanos, que Dios nos ayude con este mensaje. Esta súplica fue aceptada delante de Dios. Este arrepentimiento fue aceptado. David fue restaurado. Y dice la Biblia en el Nuevo Testamento que no ha habido un hombre, un siervo fiel como el corazón del rey David. Dice la Biblia: como David no ha existido persona. Así que David, como siervo de Dios, fue útil. Después de ese arrepentimiento, hizo grandes cosas para Dios. Amén. Dios, te doy las gracias, Padre, por esta enseñanza, por este estudio. Gracias por el Salmo 51. Gracias por la edificación de nuestras vidas. Yo te pido por nosotros.
si hemos cometido pecados, si alguno de nosotros está haciendo algo indebido, yo te pido, Señor, que la persona que ha hecho cosas indebidas contra su prójimo, contra su vecino, contra su hermano, contra su familiar, pueda tomar la actitud de humillarse y pedir perdón a Dios y renovar su comunión con Dios. Bendice la Iglesia Central y que tu palabra nos siga edificando cada día para crecer en el Señor. Dios le bendiga. Gracias.